Ponga muchísima atención porque si alguno de sus familiares falleció y tenía una cuenta de Afore, usted puede heredarla si es uno de los beneficiarios registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Puede ser beneficiarios, por ejemplo, los viudos o si dependían económicamente de este trabajador fallecido. También los hijos menores de 16 años o mayores que no puedan mantenerse con su trabajo. Pero justamente para que nos platique más acerca de todo esto, tenemos aquí en el estudio al director general de Asesores Patrimoniales, Ricardo Velázquez Luna. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Oye, pues la gente estaba preguntando mucho de, oye, ¿qué pasa si yo tengo una persona, mi esposo, mi esposa que falleció y tenía una Afore? ¿Qué pasa con todo ese dinero? Ok, es importante aclarar que la Afore fue creada para otorgar pensiones, para tener una base para pensión. La pensión es un derecho irrenunciable. Si la persona, el familiar, hijo o esposa tiene derecho a una pensión, bueno, la Afore se ocupará para obtener una pensión. No es que se le entregue el recurso. Ahora bien, si la persona no tiene derecho a una pensión o el heredero pues no es candidato a una pensión, pudiera reclamar esos recursos a la Afore. Ok, ¿quién no es candidato a una pensión pero la puede reclamar? Los hijos mayores de 25 años, los hijos mayores de 16 años que no estén estudiando, no tienen derecho a una pensión, pero la pueden reclamar. Y familiares, papás o hermanos, en ausencia de una esposa o de hijos del fallecido, la podrían reclamar. Okay. Oiga, en caso, buenos días, en caso de que sea concubinato. Ok, también la pueden reclamar. La ley dice que para efectos de las personas casadas con un acta de matrimonio bastará 1 año de estar casados para poder reclamar una pensión. Si es concubinato, necesitan 5 años. Ahora bien, mucha gente vive en unión libre, le llaman concubinato coloquialmente, pero no es un concubinato si no hay un papel. Claro. Si están casados, están juntos durante mucho tiempo, aunque tengan hijos, eso no la hace beneficiaria de una pensión. Tendría que ni siquiera beneficiaria de los recursos de la Afore, tendría que demostrar ante un juez que es concubina, que tiene más de 5 años en concubinato, aunque haya sido post-mortem, y entonces pues ya se hace así una designación de beneficiarios y puede ir a la Afore por los recursos. Tiene toda la razón, el tema de que vivir en unión libre no es lo mismo que concubinato. También en concubinato ¿se firma algo ante un juez? ¿O cómo la gente puede decir, bueno, a lo mejor no se quiere casar, pero en vista de este tema, pues a lo mejor hago el concubinato? ¿Cómo se demostraría ahí? Bueno, el acta de matrimonio se hace en el registro civil, sí, y las actas de concubinato se hacen en la Ciudad de México, en cualquier municipio o alcaldía, ¿no? Okay. Se va a la delegación, a la alcaldía, y se tramita un acta de concubinato. Es muy sencillo, es cuestión de 20 minutos, pero bueno, la gente luego no quiere el papel, sí, no lo necesita en teoría, pero para efectos de pensión sí necesitamos un comprobante de que estás en concubinato, y tener hijos no basta. No basta para el IMSS, no es un comprobante, tendría que un juez determinar. Pero un hijo de un concubinato o una unión libre sí lo puede reclamar cumpliendo los requisitos de mayor de 25 años. Sí, solo que los hijos tienen una pensión muy pequeña, el equivalente al 10% de lo que cobrara el titular. Entonces puede no convenir, y además solo es hasta los 25 años si estás estudiando. Si no estás estudiando, solo hasta los 16 años. Mucha gente o los hijos quieren el recurso, pero no es posible dárselo si tienen derecho a una pensión. Nos están llegando muchos mensajes y quisiera también que nos explicaras, porque tiene que ver con esto. Nos platicabas antes de entrar al aire que si la persona falleció antes de 10 años, se da una pensión. Después de 10 años ya se entrega el recurso, en dado caso, si entendí bien, en dado caso de que seas beneficiario. Esto por un lado. Y esto tiene que ver porque dice, mi madre falleció hace 10 años, pero nunca supimos quién era el beneficiario. De hecho, preguntaron en la Afore y no le quisieron dar los datos. Bueno, mira, la Afore contempla poner beneficiarios cuando tú haces una aportación voluntaria o independiente de las aportaciones que hace tu patrón. Para tus aportaciones adicionales puedes poner un beneficiario. La mayoría de la gente no hace estas aportaciones. Para las aportaciones que se hacen a través del patrón, pues los beneficiarios legales son los que marca la ley. Primeramente la esposa, después los hijos, posteriormente los padres. Entonces, si el titular falleció, puedes aplicar para una pensión, y si no eres candidato te regresan el dinero de la Afore. Si tiene más de 10 años el fallecimiento, ya no eres candidato a una pensión, podrías ir por los recursos de la Afore si los tuvieras, ¿no?
Okay. Oye, y para todos estos trámites, ¿tengo que asesorarme con un abogado o yo de manera, yo por mi cuenta puedo ir y pelearme ahí? Pues mira, no se requiere un abogado, sí se requiere conocer la ley, sugerimos que se acerquen con un experto, pues acercarte al IMSS no siempre te dan información y interpretar la ley es complejo, nosotros siempre solicitamos que pidan asesoría, los trámites en el IMSS no tienen un costo, solo hay que estar asesorados, pues para no equivocarse, ¿no? Oye, también otra cosa, el tema de, ahorita de lo que decías, ¿podrías repetir nada más rapidísimo los hijos hasta qué edades? Ok, tienen derecho a una pensión adicional a la de la esposa, los hijos hasta 16 años, aunque no estudien, e hijos mayores de 16 años hasta 25, siempre y cuando estudien en una escuela adherida a la SEP o a la UNAM. Dice, nos están llegando bastantes mensajes, de verdad. Mari Carmen dice, mi hermano falleció hace 3 años y me ponen muchos peros para darle el capital a mi mamá. Él nunca se casó. Esto creo que es importante porque siempre estamos al revés. O sea, los hijos le podemos, si fallecemos los hijos, ¿se le puede dar el dinero a los papás? Sí, de hecho, si tiene derecho el papá a una pensión porque dependía económicamente de él, se le da una pensión. Si el papá no comprueba que dependía económicamente de él, le dan los recursos del hijo a los papás. Sin embargo, hay que hacer un juicio. La AFORE no puede determinar ni el IMSS si es el beneficiario legal. El IMSS no sabe si tiene esposa, si tiene hijos, eso lo determina un juez. Hay que hacer un juicio de dependencia económica donde el papá demuestre a través de un juez que él es el heredero de los recursos que dejó su hijo. ¿Y cómo se demuestra que el papá es dependiente económico del hijo? O sea, ¿qué tiene que presentar? ¿Qué tipo de documentos? Bueno, de entrada tendría que vivir en el mismo domicilio y el hijo haberlo tenido registrado en el IMSS. Más de las veces no conviene porque las pensiones por ascendencia son muy pequeñas, el 20% de lo que le correspondería al hijo. La mayoría de los papás que están en esta lamentable situación lo que hacen es solicitar el recurso y si hay que ir con un juez que lo determine como beneficiario legal, que por derecho es los papás ambos, ¿no? Ok. Dice también, mi mamá puede reclamar una AFORE si mi papá ya falleció, pero él cotizó hasta el 82. No, porque no existían las AFORES se crearon en 1997. Ok, entonces ahí estamos hablando como de la pensión del IMSS o del ISSSTE, ¿no? O sea, no, porque las AFORES son aparte. Sí, la AFORE empezó en 1997 y bueno, si la gente falleció antes no existía AFORE. Si la persona tenía pensión, sí, la esposa o concubina podría reclamar la pensión porque es heredable a las esposas. Aunque haya dejado de laborar hace tantos años. Si dejó de laborar hace mucho tiempo, se pierde el derecho. Sí. Ok, dice, si una viuda tiene 6 años, ¿puede solicitar su pensión? Pues sí, sí se puede, ¿no? Es correcto. ¿Hasta 10? ¿Hasta 10? Hasta 10. Hasta 10. O sea, cheque también de eso, no lo deje, porque además, a lo mejor el trámite lo empieza a hacer rayando en esos 10 años. Y si se prolonga, hay chance o... no sé si me explico, o sea, puede empezar el trámite en el límite de los 10 años o ya, pues, ya me van a decir, oye, ya no pasaron tus 10 años, ya no tienes derecho. No, el trámite es sencillo, puede tomar un poco menos de 30 días. Mientras lo ingrese antes de que se cumplan 10 años del fallecimiento, tiene derecho a una pensión. Dice, buenos días, mi nombre es Julio, ¿qué pasa con el dinero de la AFORE si no hay quien la cobre? Pues nada, la AFORE no puede determinar si hay un beneficiario o no. Muchas veces la dejan de cobrar porque es una cantidad muy pequeña y como se requiere hacer un juicio, si no hay esposo o hijos o incluso papás, pues lo podrían cobrar los primos o los hermanos mediante un juicio. Pero el juicio tiene un costo, ahí si requieres un abogado y muchas veces tienen muy poco recurso en la AFORE. Y entonces no es tan rentable, entonces pues se pierde. ¿Pero el dinero después de X tiempo lo absorbe el gobierno? Hasta el momento no, porque el gobierno no puede determinar qué dinero van a recuperar o no, porque solo tiene 25 años el sistema. Claro. Pues nos quedaron muchísimas preguntas, ojalá puedas venir nuevamente, porque de verdad el WhatsApp se volvió loco con tantas preguntas. De verdad, gracias por todos sus mensajes y estaremos tratando de mandártelos pues, para ver si le damos solución a esto. Muchísimas gracias, director general de Asesores Patrimoniales, Ricardo Velázquez Luna, por esta entrevista. Que tengan muy buen día. Gracias a ustedes, buen día. Momento de hacer una pausa.